Hay una voz dentro de ti que siempre ha querido ser escuchada, pero la hemos ignorado por mucho tiempo. Lo que callamos, lo que reprimimos, lo que nos negamos a sentir, se convierte en bloqueos, en emociones atrapadas, en enfermedades del alma. Pero cuando finalmente escuchamos lo que el alma grita, la transformación comienza. Bienvenidos a Lo que el alma grita, un espacio donde exploraremos historias, terapias, libros y experiencias que nos guiarán en este viaje de sanación y despertar. Soy Catalina Bejarano y te acompaño en este camino, porque cuando el alma habla, la transformación comienza. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Lo que el alma grita. En este podcast hoy tenemos una invitada muy especial. Esta mujer la conozco hace ya algunos años y viene a contarnos algo de su historia. Es una mujer con un alma muy dulce, con unos dones que no sabía, o por lo menos sí sabía que los tenía, pero hasta ahora apenas está empezando a identificar cómo puede enfocarlos. Lo más importante es que vivió unas etapas de su vida en las cuales su alma empezó a gritarle y le mostró diferentes enfermedades, diferentes situaciones que al mismo tiempo también sucedieron cosas muy extrañas con esto. Así que, sin más preámbulo, mi invitada Joana, bienvenida Joana, ¿cómo has estado? Hola Cata, bien, gracias. Bueno, Joana, la idea del día de hoy es que te des a conocer, que nos cuentes un poquito tu historia y sobre todo que identifiquemos esa etapa en la cual tu alma empezó a pedirte a gritos que de alguna manera podías trabajar en todo esto. Tal vez no eres una figura que le guste salir, Sí, pero estás transformando vidas a través del proceso de sanación. sí. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo empezó tu vida? ¿De dónde vienes? Bueno, pues mi infancia fue normal, como se puede decir. Sí, papá, mamá, abuelos y mi hermana, obviamente, que llegó 5 años después de mí. Eh, bueno, en cuanto a mi infancia, de cierta manera, al llegar mi hermana, me sentí un poco aislada, pero pues ya ahorita grande es que uno como que como que lo Entiende. entiende esa Ujú. parte. Entonces, pues nada, o sea, sí fue mucho de papá trabajar, mamá en casa, pero pues mi hermana como era la menor, traía pues de cierta manera, eh, fue 7 mesina, fue prematura, Ok. entonces Había como más protección para sí, ella. ¿Tú sentías de que de cierta manera sí, pronto... porque cuando ella nació, después de un tiempo estuvo en hospital, estuvo hospitalizada un tiempo, entonces mamá tenía que estar pues como con ella y todo eso, pero pues de cierta manera, no, todo bien, Claro, lo normal, o sea, de todas maneras estamos hablando que estabas en una edad de 5 años. sí, Que a los 5 años es cuando se están generando esas heridas de infancia, esas heridas ujú, que nos marcan. de alguna manera. Y seguramente pudo haberse generado la herida del abandono, la herida del rechazo. Sí, yo diría que de pronto sí, un poco, porque sí me sentía aislada de cierta manera. Y cuando entré a mi adolescencia, fui muy rebelde. No en cuanto a salirme de la casa o a hacer cosas, no. Ujú. Fui de cierta manera grosera e imponente con mi mamá y con mi papá. Pero más que todo con mamá, que era la que mantenía pues como en la casa, chocábamos mucho. Pero era como por eso y yo siempre le recalcaba, es que usted con mi hermana, es que usted con mi hermana, siempre lo había hecho. Ya Ok. ahorita ya, como que lo entendí de cierta forma, me falta, porque me falta, no digo que no, pero sí ya lo entendí un poco, Desde la parte adulta, ¿sí? sí, Me imagino que estás haciendo algunos procesos para sanar esa niña herida. sí, claro. Ok. Bueno, cuando estuvimos charlando me contaste Ujú. que desde pequeña tenías unos sueños muy especiales. Sí, ¿Cómo eran esos sueños? pues mira que tengo muy buena memoria, muy buena retentiva en todo.
Mi mamá me lo dice y me lo recalca mucho porque hay cosas que de pronto ni ellos se acuerdan y yo me acuerdo. Y es de que desde muy niña, póngale 5 o 6 años, yo vengo con sueños, digámoslo así, que premonitorios, llamémoslo así, porque soñaba cosas y pasaban. Que yo no entendía cómo, pero eran como que yo entraba como en el déjà vu, de Ajá. esto ya lo vi. O sea, tú lo veías antes de que sucediera. Sí, muchas veces. Pero era como, yo le llamo estilo película, Ujú. porque por decir algo, yo hoy sueño una cosa, pero no es que al otro día sueñe otra, sino que a veces pasa de que sigo como en la continuación de ese sueño anterior. Ok. Y muchas veces en muchos sueños así pasaban después o soñaba con personas que después conocía. Eh, Muchas vivencias por parte de sueños sí he tenido. Danos ahí un ejemplo de algo que tú hayas soñado y que después haya sucedido. Mira, por ejemplo, eh, en ese entonces no lo tenía como tan marcado, no lo podía entender mucho, pero era de que yo me soñaba, por ejemplo, que mi esposo se accidentaba y yo empezaba como loca a llamarlo o a llamar a mi papá o a Ujú. llamar al que yo sabía que andaba en carro o en moto, porque me soñaba con la persona, pero de pronto no le pasaba a ella, le Sino pasaba a a alguien alguien de cercano. sí. Ok. Entonces hubo un momento en que tuve un sueño y fue de día, fue como a las 4 de la tarde. Mi esposo estaba trabajando, ¿Pero fue un sueño despierto o estabas durmiendo? estaba durmiendo. Ok. Me acosté en la tarde a tomar la siesta de las 3. Y te dieron las cuatro. Entonces tuve ese sueño, pero soñaba, era con mi pareja, de que se accidentaba en la moto. Entonces veía el puente, pero era como si estilo de que en el puente, como que tomaba como que el puente mal y pues como que caía, ¿no? Ujú. O sea, como que desbordaba. Entonces yo llamé a mi esposo me había salido de trabajar, entonces le dije yo mucho cuidado cuando se venga, y llamé a mi papá. Y yo llamaba a mi papá y mi papá no me contestaba. Y yo, mami, Dios. márquele, dígale que mucho cuidado porque él andaba en camioneta. Cuando precisamente mi papá como a las 5 de la tarde responde y le dice, no, le dice a mi mamá que a la hora que estábamos llamándolo, él estaba tratando de que la camioneta no se le fuera por el barranco por donde él estaba. Ay, Entonces era muy complicado para mí y yo a veces como que fue pucha. Y yo le decía a mi mamá, mami, pero es que yo no entiendo por qué no me sueño con la persona que es. lo que pasa es que eso es un tema y eso suele suceder, Y esto es un proceso. porque sí, obviamente hay personas que son súper claras con la información que les llega, pero hay otras que no tanto, simplemente son como advertencias Ujú. y quiere, bueno, quien escucha esa información quiere los detalles al pie de la Sí, letra, pero pues eso total, no es totalmente así. totalmente. Y cuando estabas pequeña, o sea, tú veías películas y luego al otro día era como la continuación. Sí, los sueños. Era como que yo pausara el DVD o la película y Ajá. quisiera seguir viéndola al otro día. Así era, así era. Y igual a veces me pasa, ¿Todavía te pasa? todavía me pasa. Sino Ya. que ahorita mucho más, de pronto más claros y más consciente, ¿no? Ujú. De todo, pues, de dónde Claro, es que viene todo y es de un dónde... proceso. Igual eras una niña y tampoco había ningún tipo de acompañamiento, o sea, no tenías ni No, idea de porque eso. yo nunca hablaba de eso. O sea, literalmente yo no hablaba de lo que yo podía o lo que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo decía, me van a decir que yo estoy loca. Ujú. Y fuera de eso, pues mis abuelos o mi abuela por parte de papá es católica de cierta manera, ella va cada 8 días a misa, y no sé qué, y ella a usted le habla una cosa de estas y eso ella es brujería, eso no es de Dios. Ujú. Y pues mi mamá también y mi papá son muy reacios también a estos temas, Ok. porque tienen, o sea, se criaron de formas diferentes. Mi abuelita por parte de mi mamá es de la iglesia pentecostal, entonces son Mm. creencias Ujú. muy,
Entonces mi mamá, aunque mi mamá igual, ella me dice, yo, pero si tú tienes dones, dale, no tengas miedo, date seguridad tú misma y así, pero ahora, anteriormente yo casi no hablaba de esto. O sea que fue como también un proceso para la familia darse cuenta de ese tipo de cosas que no es fácil. Con la familia es muy complicado Sí, realmente por ejemplo, mi que hermana es muy acepten ese reacia. tipo de cosas. Ven, te pregunto. Y después llegó como esa adolescencia, o sea, no, pero otra cosa. Cuando estabas pequeña sentías energías, sentía que llegaban Sí, seres. sí. Mira que no me gusta, o ahorita lo he asimilado más, pero yo en oscuras no me quedaba. Me Ok. daba miedo la oscuridad. ¿Por qué? Porque soy más sensible en la oscuridad. Me pasa Mm, mucho que en la oscuridad siento y percibo mucho más. claro, es como otro estado de... Ujú. Entonces de niña me pasaba muy seguido y más en mi ¿Y casa. tú veías o sentías? Sentía y muchas veces veía las sombras, pero eran solo sombras. Ok. ¿Y eran sombras así como de personas o eran sombras de otro tipo? No, Porque es que los sombras. niños ven cosas bien extrañas. Sombras de persona. Mira que de cierta manera ahora no es de que yo los vea, pero sí los percibo y de pronto puedo decir cómo están o alguna cosa, ¿sí me entiendes? Pero antes eran solo las sombras. Ujú, No distinguía o no te podía decir no es un hombre o es una mujer. ok. Pero muchas veces por la misma energía sí me daba la esta y siempre era como, de niña era un hombre, de niña era mucho la presencia de un hombre y era mucho en mi casa se sentía muy pesada, o bueno, ahorita todavía, pero pues cuando era niña la sentía aún más. Y ahorita, pues como te digo, todo es un proceso y ya como que ya lo asimilo y ya soy consciente de que por qué lo siento. Ujú. Entonces es Y el eso. hecho ya de preguntar quién eres y ese tipo de cosas. Bueno, y entrando en la adolescencia, En la ahí hay adolescencia. una historia interesante. ¿Qué pasaba en la adolescencia? ¿Quién te visitaba? Bueno, en mi adolescencia, después de cumplir los 15 empecé a sentir más, ¿no? Pero pues, sin embargo, no le prestaba como atención y los sueños eran más recurrentes. Por ejemplo, me pasó una situación que soñé con una persona y resultó que sí, fue como la persona que vivía por ahí, por donde mis papás, Ujú. que intentaron pues asesinarlo. Entonces, y mira que con esa parte también soñaba y yo le decía pues como a mi mamá que le dijera a la mamá de él que pusiera mucho cuidado. Y él es tan, ese que él decía, sí, yo sé, él ya sabía, Él ya sabe, sí, claro, él sabía en qué estaba metido. pero pues como que, entonces yo como que yo me lo soñaba y yo le escribía a las personas y me soñaba a las personas que lo estaban buscando. Pero mira que eso es un riesgo tan grande, Sí, porque total. normalmente si le llega a suceder algo a esa persona, dicen que el culpable es uno. Sí, totalmente. Pero pues igualmente yo le decía a mi mamá y yo como que bueno, o sea, allá cada quien, pues yo qué más podía hacer. Ujú. Ya cuando iba a Pero él cumplir, logró sí, salir sí, avante de eso. sí, Ok, ya bien, él ya, bien. sí, él ya no está aquí, está en otro lado, entonces ya. Eh, Cuando iba a cumplir mis 18 empezaron a visitarme. Ajá. No supe nunca quién era, porque la verdad nunca supe y pues no era como tan consciente en ese entonces todavía de que cómo podía comunicarme o cómo podía hacer para entenderlos, pero me pasó de que empecé a recibir la visita a la madrugada Qué rico. de una persona. Sí, sobre todo para uno que como que no está en este medio todavía y como que no entiende y el por qué y el para Es qué. horrible. O sea, es O horrible. sea, Cuando yo empecé también a sentir y yo sabía que se me sentaban y que estaban allí y me miraban, yo empecé con tortícolis, yo no podía dormir y eso que yo dormía con mi esposo.
No, No, yo no era capaz. mi esposo a mí me pasan, pero él me deja, él me deja. Y ella empezaba a llegar, era una mujer vestida de blanco, Ajá. y ella empezó a visitarme. Pero la verdad yo no le paré bola los primeros días, la primera semana, porque como te digo, siempre he tenido O sea, como, solo te visité la primera semana y no le puse cuidado. sí, porque pues precisamente como te digo, tenía sueños repetitivos, entonces yo dije, Ah, ok. es uno más Ujú. de los sueños, aunque yo la sintiera que se sentara en mi cama, O sea, aunque yo la esa era la sintiera, idea que te querías meter en la sí, cabeza. aunque yo era o sea, yo la sentía, yo la veía entrar, yo la veía salir, yo ya sabía a qué horas iba a llegar, a qué horas iba a salir, o sea, literal todo, yo ya sabía que a esa hora yo ya no me podía mover, yo ya no podía O respirar sea, quedabas bien, sí, paralizada. sí, ella me Ah, sí, paralizaba, entonces sí se te subía el muerto, como dice. ella se me, ella me paralizaba, pero, pero mira que igualmente yo sentía cuando ella se me sentaba al lado y ella empezaba a hablarme. No me preguntes qué me decía porque nunca lo supe, nunca lo entendí, nunca pude ser consciente de tomar esa información. Pero pasaron 8 días y yo ya, a los 8 días, yo ya, mami, me está pasando esto. Ujú. Entonces empezaron que la camándula, que el rosario, que el agua bendita, que la Biblia abierta. No, esa mujer Llegaba igual. llegaba a buscarme. Entonces, ya después yo le decía a mi mamá, yo no quiero dormir sola. Yo empecé a dormir con mi hermana por días, ¿Y así porque, llegaba también? y así llegaba y me Ay, Dios buscaba. mío. Una vez mi mamá y mi papá me dijeron, no, pues duerman acá arriba con nosotros. Entonces subimos al tercer piso y dormimos con ellos. Yo sentía, Cata, y yo escuchaba en la parte de abajo cuando se movían Cuando y se los movía. pasos y todo eso. Y yo le decía, mami, ella viene a buscarme. Yo le decía a mi mamá. Y mi mamá me decía, no, yo duerma y me abrían la Biblia. Pero esa mujer no dejaba dormir. ¿Y Pues cómo a se mí no fue? me dejaba dormir. Para allá voy, ¡Qué emocioné! para allá voy. Entonces resulta que yo después empecé a dormir y dormía ya con mi hermana de vez en cuando. Mi papá que no, que entonces pregúntele qué quiere, qué necesitan, que si usted le puede ayudar, ta, ta, ta. Y después me decían que no le vaya a hablar porque no sé qué. Entonces yo literal, yo no sabía ni qué hacer, si para allá o para acá. Sí, sí o sí, no. Sí, sí o sí, no. Entonces yo, bueno. Entonces yo le decía a mi papá, pero mira que a veces, o sea, yo trataba como de hablar, pero ella misma del mismo, como digo yo, desespero de entregarme la información, no me dejaba, no me dejaba. Mm, Entonces hubo una noche en que yo le dije a mi hermana que me dejara dormir con ella. Mi hermana se enranchó en que no. ajá. Salí peleando con mi hermana. Y le dije yo, cuando usted la vayan a asustar y que usted me diga que la acompañe y que duerma con usted, yo no voy a dormir con usted. Y me acosté brava. Tu hermana no siente, ella no, no percibe nada. No. Ah, Dios. Ay, con mi hermana me han pasado unas porque a ella la asustaban, ella salía corriendo. Pero bueno, terminemos la de la señora, que fue ese día, el último día. Ese día yo peleé con mi hermana y me fui a acostar. Y yo le dije, que no sé qué, yo renegué. Pues la señora apareció, pero ya apareció con la bata ensangrentada, Ay, no. con la bata ensangrentada. Después de eso, ella se me sentó y ya no me hablaba de la misma manera que me hablaba al principio, sino como con regaños, como, o sea, mira que ya después de tanto tiempo, yo digo que de pronto ella se cansó o pasó algo que ella ese día me dijo, o sea, como que me hizo entender de por qué yo no le entendí, yo no Como le, que no la sí, pudiste no, ayudar. ajá, de cierta forma lo sentí así, ahorita Ah, pues ya como que uno ya entrando como en este tema, pero en ese entonces yo no lo entendía. Y ese día ya fue la última vez y yo le dije a mi mamá, ya, la señora se fue, pero yo nunca pues, claro. entonces fue como la última Seguramente vez. ella quería advertir algo a alguien, Ujú. porque como ellos buscan quien tenga esa habilidad de canalizar y precisamente lo que buscan es que alguien pueda transmitir el mensaje. Sí. Pero pues tú no estabas preparada para eso. No, y pues de las creencias y todo de mi familia y eso, yo era poco de hablar. Como decía mi mamá, yo era cuzumbo solo, porque a mí me gustaba estar encerrada en mi cuarto y yo casi, y reuniones familiares casi no. Entonces, también por eso.
de que nunca pues como que hablaba del tema como Ujú. tal, no. Y a mi hermana la asustaba, pero a mi Sí. hermana le decían que era yo, porque yo me desdoblaba. Ahorita me desdoblo, Ay, jue pero, madre. pero ya conscientemente de que lo estoy haciendo. ¿En Anteriormente serio? no, sí. Qué chévere. Anteriormente me Yo lo he desdoblaba, intentado y no. ¿no? Sí, mira que ya conscientemente sí lo hago. ¿Y cómo haces? O sea, mira que yo me acuesto y me relajo lo más que pueda y Ujú. pongo pues de pronto música y así cuando lo quiero hacer. Porque muchas veces, a veces también siento que lo voy a hacer así sin más. O sea, como que De la nada. sí. Entonces ya empiezo a sentir un hormigueo y una pesadez. Entonces yo ya sé que ya, entonces yo me relajo. Voy a desdoblarme. ¿Y qué viajes haces? Mira que me pasó uno muy Eso está curioso. muy chévere. Me pasó uno muy curioso con una familiar. Yo nunca he viajado ni conozco el mar, Ujú. pero me pasó de que, o sea, como que me sacaron, me llevaron a una casa, y era por allá, a sacar pues como un guardado, un entierro, lo que uno le llama, pues, Ujú. de alguien. Entonces, y pues esa familiar es muy cercana a mí. Entonces me llevaron, yo no tenía idea. Cuando resulta pues que ella resultó que con malestar en el estómago, que no sé qué, que no tenía basura y que los gusanos, que las escobas, que no sé qué, o sea, muchas Y cosas. eso es típico. Se le cayó el espejo de la nada con la puntilla puesta y todo, no fue porque la puntilla haya caído, no, Ujú. o sea, muchas cosas y empezaron como ahí. Y en eso me llevaron para, sacaron y una voz de una mujer me dijo, me decía, pues como en ese viaje, me decía que ya para qué, si ya todo estaba hecho, y que yo deshacía eso. Y eso era como un frasco con sal, tenían una foto, tenían un poco de cosas ahí, y yo saqué eso. Y yo le describí a la persona la casa y lo que había por fuera de la casa. Y ella mismo me dijo, sí, eso es la casa de él, por allá en Islas. Entonces yo, ok, no sé por qué yo andaba por allá. Pero mira que lo tuyo es supremamente intuitivo. O sea, no Sí, necesita, porque yo no he estado pues como estudiando y eso, no mucho, claro, o no sea, mucho. de nada. Donde te enfoques en canalizar esa información, o sea, en aprender mucho más, Sí, pues, hace poco me pasó algo también, que me soñé con mi primo que está en España y la esposa. Primero me soñé con la esposa, nunca me soñó con ella. O sea, muy poco la relación, entonces como que, y yo me soñé que ella estaba en embarazo. sí. A Ah. los 15 días resultó que sí, pero hubo un pequeño inconveniente en el embarazo. Y Mm. yo ya lo sabía, que no quise, o sea, no dije nada, porque de pronto van a decir, ah, pero es que usted con su energía, ah, que usted no sé qué. Entonces, no dije nada, Pero sí pasó. pero sí pasó. Esas son las Entonces, cosas las cosas que uno no malucas. quiere, Esas son las que uno no que uno no quiere quiere. compartir o decir, Ujú. porque a uno le cuesta, Además, porque todo el mundo, nos cuesta a nosotros y todo el mundo no está preparado para recibirlo. ay, aceptar. Entonces, ahí es la parte complicada. Bueno, pasó tu adolescencia. eh, a mí me parece esto muy chistoso, es porque cuando yo te conocí, no, yo no sé nada, yo no canalizo, yo no hago, y ahorita me está contando que desde la infancia ya percibía de todo. Estás como las otras compañeras que llegan a Sí, mí, es que aprender, pero pero ya ya saben, sabían, ya tienen su guardado. ya están por ahí más que listas. Bueno, ya después en la adultez tú te casas, No, ¿no? unión libre, Unión libre, más o menos a qué edad. a los 18. Súper joven.
¿Y tu esposo qué te dice cuando pasa todas esas cosas? Mira que él al principio fue muy reacio. Ajá. Ahorita último, pues último, porque es muy complicado, porque muchas veces eh, yo soñaba y yo le decía, ay, Gabriel, tal cosa. Y él me decía, ay, yo, usted siempre con lo mismo. Y él siempre me decía lo mismo, me decía, usted siempre con lo mismo. Yo, ¿usted por qué? No, pero todo es malo, todo es malo. Y yo, pero pues, o sea, ¿yo ¿Qué qué hace hago? uno? Y una vez hubo un, que él se levantó y me dice, ve, yo me soñé con Julano y que es que iba en la moto, pero que se despedía. Le dije yo, ay, Gabriel, ojalá Dios quiera y no le llamo. Pues mi hija se accidentó y murió. Y al otro día ya en el eso fue O cuando sea, él mismo lo experimentó. entonces me dijo, ¿qué será? Entonces yo ahí mismo le dije, me dijo, ay, pero usted a toda hora lo mismo. Le dije yo, pues Dios quiera, pero para mí se estaba despidiendo, le dije. Mm, Y mm. sí tuvo un accidente de tránsito. Ay, Y al otro día, y eso fue cuando él estuvo prestando servicio en la policía, al otro día ya en la formación y eso les dijeron. o sea que tu esposo de alguna manera también ya... Sí, Es que sucede, o sea... es que de cierta manera sí, sino que es que él no le gusta. Ujú, No le llama mucho como el tema de estar como con las energías y que le hagan y que esto, no. Aunque él se deja hacer limpieza, o sea, háganme. él se deja, sí, claro, él se deja hacer limpieza, él me dice, yo me duele tal lado y yo empiezo a hacerle reiki. Por ejemplo, a él le quité un dolor de rodilla que, y mi hija, eso no se le quitaba con nada. Eso Ujú. jugaba o se ponía de pronto a hacer algo y eso el dolor de rodilla no, y ya ahorita ya el dolor de rodilla ya no está. Y lo hiciste con Con Reiki, Reiki. sanación con las Sí. manos. Bueno, tú me contaste que ya después de, bueno, eso ya es más cerca de esta época, de alguna manera fueron varias pérdidas, no pérdidas de pronto físicas, Ujú. de, de muertes como tal, pero sí es que tus padres viajan. Hace 4 años que se fueron. Hace 4 años se fueron a buscar pues otras Otras oportunidades. oportunidades. ¿Tú quedaste ahí en la casa de Cuando familia? ellos, sí, cuando ellos viajan, yo no vivía ahí con ellos. Yo estaba viviendo en otro lado, no tan cerca, pero sí relativamente. Entonces, ellos viajan y antes de viajar, pues mi mamá me dice, yo, ¿por qué no te vienes para acá? Igualmente, pues quedaba mi hermana con los niños y pues mis abuelos. Entonces, tomamos la decisión con mi pareja de sí, de volver a la casa. Y allí estoy desde ese entonces. Ujú. Y posterior a eso, tu hermana también decide viajar 2 años después más o 2 años menos. después. Pero antes de ese viaje fue donde sucedió lo que creo que al final más te ha movido en el proceso de tu vida. Sí, ¿Quieres contar? la pérdida de mi sobrino. Ok. ¿Tú sentiste que eso iba a suceder? Mira que con él era una cosa loca, Ujú. porque yo no, bueno, antes de eso, yo no vivía con ellos y, y mi hermana tenía un vicio, porque era vicio, de bañarlo encima de la lavadora, que quedaba Ujú. como un bordón y ya pues quedaba el vacío pues al primer piso. Entonces, de solo En- pensarlo me dio erizadera. Entonces ella a veces lo montaba ahí, pues Ujú, porque le diera sol y todo eso. Cuando resulta que yo me soñé que el niño se caía del segundo piso, de ujú. ese mismo de este. Entonces yo la llamé y yo le dije, Nana, cuidado, vea, ta, ta, ta. Entonces ella me dejó el vicio y lo bajó, ya no lo bañaba allá arriba. Pero el niño se cayó por las gradas del segundo piso. O sea, no terminó siendo lo que yo le dije literal, pues como tal, pero sí hubo unos días después que en el caminador se cayó. ¿Cuánto tenía él? Cuando falleció tenía 6 años. ¿Y fue así por las Iba a gradas? cumplir 6 años. ¿Fue en esa caída? No, eso fue antes. Ok. Y ya
Mi sobrino sí falleció de 5, lleva 2 ya de Ujú. fallecido. Entonces, con él, o sea, una conexión loca, porque igualmente era mi primer sobrino, el que me dio y me regaló el título de tía. Ujú. Entonces, y mi sobrino tenía condición Down, o sea, era un amor Mi amor, sí, que, ellos son pucha, especiales. ellos son Pero no súper, especiales, sino de lo sí, cariñosos que son. aunque igual se mandaba su carácter, Ujú. porque era bien alborotado cuando las cosas no estaban y que ya ahí era acelerado y era un relojito para las comidas, era un relojito para todo. Entonces ya como que no veía que llegara la comida y él empezaba pues con su algarabía y sus alegatos y su tiradera. Pero, pero me marcó muchísimo y más ese día, porque ese precisamente ese día que él entró a UCI, yo llegaba de trabajar al mediodía. Ujú. Yo siempre entraba y lo saludaba porque él estaba sentado en su silla y ya había almorzado y ya estaban pues como esperando que bajara porque él sufría de reflujo y todo eso, entonces no podían acostarlo pues como tan de uno. Entonces ese día yo llegué afanada porque me cogió la tarde, salí tarde de trabajar, tenía que volver a trabajar, entonces era solamente como el tiempo de ir a almorzar y ya. Entonces como que lo vi medio adormilado, entonces no lo molesté, seguí derecho a almorzar. Cuando salí a trabajar, volví y hice lo mismo. Y yo siempre me despedía de él. Ese día no. Ese día no lo levanté, ese día no me despedí, ese día no. Cuando ya salgo, mi hermana empieza a llamarme. Que yo aquel niño, que no sé qué, que se les gonzó, que no le respondía. Y yo, no, pues llévelo. Y ella se lo llevó. Ujú. Y él estuvo desde el 19, sí, de agosto, en, en Valle de Lili. ¿Y qué fue lo que, o sea, que le decían que tenía? Él, o sea, él tenía muchas condiciones de cierta Ujú. manera por el reflujo, él broncoaspiraba en cualquier momento, o sea, le hicieron el cambio como de la comida porque él normalmente era todo licuado y de un momento a otro pues los terapeutas tomaron la decisión de como que ya darle granito, ya y él venía con ese cambio, pero empezó a producir flema. Entonces empezó a Ya. producir todo eso, entonces eso produjo infección, entonces al caer en UCI, o sea, prácticamente él entró en paro, por decirlo así, porque ya lo tuvieron me dice mi hermana que le entraron a A reanimar reanimar. cuando recién inició y entró. Ya después, ya literal, ya en UCI, ya no, ya de ahí ya mi sobrino no salió. Ok. Bueno, de alguna manera era algo de su misma condición, ¿sí? Sí, Era algo de su misma condición. ¿Tú trabajaste esa parte de no mira, sentir culpa por Mira que de cierta manera sí, ya no lo, o sea, ya no lo digo como que, pucha, ¿por qué no lo desde hice el ese dolor? día? Ujú. Sí, eh, tal vez entendí que pues tenía que ser así, debió ser así, y pues sí, obviamente de cierta manera hace falta y se siente todavía el vacío, pero pues yo sé que está mejor. Antes de que sucediera esta situación con él, ¿a ti ya te habían hecho algunos diagnósticos o sucedieron después de? Mira que yo normalmente y desde los 15 fui diagnosticada con ovario poliquístico, ¿no? Desde los 15. Ujú. Ajá. Eh, Antes de lo de mi sobrino, antes de que mis papás viajaran, me habían diagnosticado con diabetes nivel 1, que no sé dónde está porque no tengo. Desapareció. Desapareció por arte de magia. Sí, los médicos dicen que, o sea, que parece que nunca hubiera tenido azúcar, nunca hubiera tenido diabetes. Yo nunca me tomé las pastas. Si me preguntas si tomé el tratamiento de metformina que me enviaron, no. ¿La relación con tus papás era buena? Mira que de cierta manera, Bueno, es porque igual todavía está. sí, Ujú. de cierta manera, antes de que ellos viajaran, yo hablé con ellos
de situaciones y cosas que de pronto sí tenía todavía ahí guardadas. Ahí está. Entonces sí solté un poco. Claro que me falta porque Pero no he mira que ahí fue terminado donde de... sanaste, Ajá. porque la diabetes es exceso de amor o falta de amor, Ujú. ¿sí? Uno siente. Y si el diagnóstico fue antes de viajar y luego de que ellos viajan Ya no desaparece, están. es porque sanaste, Ujú. porque esa conversación sirvió. Sí, de cierta manera sirvió y bastante. Que claro está que todavía me faltan cositas, Pues como pero todo, es que al sí, final uno no terminar termina. de sanar, no, siempre sale otra cosa y sale otra cosa y salen más cosas. Sí, uno no Lo termina por... importante es no quedarnos en lo Ajá. mismo. Mira que yo precisamente te contaba que yo fui, o no sé si te conté, yo estuve Sí. el viernes en una biodescodificación por un mioma. Ujú. Y yo, pues con la persona que me estaba haciendo la biodescodificación, ella me decía, sí, tienes que sanar con tu papá. Yo le decía, mira, para mí ese tema ya está. O sea, detrás de la información hay otras cosas y al final las identificamos, Ujú. ¿sí? Al final descubrimos realmente qué era lo que había generado el tamaño del mioma. Entonces, a veces si nos quedamos, es que tengo que volver a sanarlo, es que Ujú. tengo que volver a sanarlo, es que tengo que... Y dale que dale, pues al final no terminamos sanando. Sí, estamos como devolviéndonos a la misma herida. Exacto, o sea, ya lo trabajamos, que no es fácil y a veces al principio repetimos, Cuesta. o sea, yo te digo, yo he hecho varias terapias con ese, pero yo hoy siento que eso ya, ¡pum!, se cerró. Ujú. Hoy hay otras situaciones, porque como somos seres humanos, pues siempre llegan Sí, nuevas siempre llega. situaciones que nos pueden afectar. Ujú. Pueden estar esta persona involucrada, sí, Total. pero no es como esa misma herida que al principio, yo hoy te veo súper tranquila contándome la historia de tu sobrino y seguramente al principio, mientras lo trabajabas, no podías ni siquiera pronunciarlo. No. Mira que de cierta manera, o sea, eso era lo que yo le decía a mi hermana y a mi mamá. No por el hecho de que yo no me la pase llorando o no por el hecho de que yo me la pase de pronto recordándolo y eso, no quiere decir que él ya no esté en mí, ¿sí me entiende? Pero pues ya acepté que de alguna manera está mejor, cumplió su ciclo, cumplió como esa misión, Ujú. porque la verdad, o sea, fue un amor inmenso, eh, ese amor que vos no conoces, sino solamente con ellos. Entonces, o sea, fue una locura. Él fue el que llegó y dio muchísima luz a la casa. Qué bonito, se cumplió su misión Entonces, sí, y eso es de bien cierta manera, importante. sí. Y le dejó otro regalo a mi hermana que fue su hermana porque no estaba planeada tampoco. Ajá, Y de cierta manera hizo que mi hermana por él tomara la decisión de viajar, que no se dio con él, pero le está buscando un futuro mejor a mi sobrina. claro, es que mira que nada es casualidad. Ujú. Se estaba buscando tener una mejor vida para él, Ajá, pero resulta que el plan del alma es otro. exacto. Si tal vez él no hubiera estado en sus planes, ella nunca hubiera pensado En viajar. en viajar. Y hoy ahora ya está ella allá, aunque no está con él, pero su vida es otra Sí. y tiene otros hijos, ¿no? Unos. Sí. Sí, este año llegó mi sobrino, ya va para 6 meses. Entonces llegó ese otro amor. Sí, entonces duele porque la pérdida de cualquier ser querido pues nos va a doler, pero al final todo tiene un propósito. Sí, Lo que pasa es que esa información no la tenemos clara y realmente no sabemos ni por qué, ni y a para veces no qué, la ni cómo entendemos. exactamente. Ajá. Pero ya hoy, por ejemplo, tú la estás entendiendo. Ese era el empujón porque seguramente de otra manera ya no iba a salir de aquí. Y yo se lo dije a ella, igualmente, siempre llévese o tenga en cuenta de que él fue como ese motivo, Ujú. pero a la final usted tiene dos motivos No, más sí, ahora. claro. Entonces, él fue el motivo, fue el empujón, pero pues
ahí dejo a mis otros dos Qué partes. chévere, no, me alegra mucho, mucho por ella. Bueno, entonces así como la diabetes desapareció, ¿qué más desapareció? Bueno, ¿Qué más desapareció por ya ahí? después, ya eso fue que hace el año pasado, creo que fue, que Sí, el año estuvimos pasado que hablando. hablamos, tú estabas súper mal. Sí, pero eso fue que no sé ni por qué se dio, la verdad. O bueno, en parte sí, porque pues a la final tuve un proceso con mi pareja. Entonces, yo creo que de ahí también derivó pues como el diagnóstico del quiste en el riñón. Y fue Ujú. quiste en el riñón izquierdo también. Entonces, estuve en mucho tiempo que en hospitalización, me hospitalizaban 4 o 5 días, volvía y otra vez y medicamentos y todo y nada. Inflamación en el abdomen, lo que comía me caía mal y me Sí, eso era inflamaba, lo que me contabas, que no sabías que no, tenías en el no abdomen. sabía. Entonces yo como que bueno, ¿y esto qué? Pues no sé. eh, ya ahorita este año ya no No hay tengo ni nada. el, ya no tengo ni el quiste, ni ningún pues tipo de problema como en el abdomen, abdominal o algo gastrointestinal o no, Pero mira que esto es muy importante porque si entendiéramos son las emociones. qué son las emociones, Sí, exacto. nos daríamos cuenta que podemos sanar. Sí, totalmente. Por eso a mí me encanta la biodescodificación. Porque cuando tú entiendes que es esa parte emocional, ese sentido biológico que te está generando a ti una molestia, Ujú. desaparece. Sí, entonces, y mira que de cierta manera, yo digo que también fue el soltar como esa parte con mi pareja, ese conflicto que teníamos o esa parte que pues que sucedió entre los dos. Fue como soltarlo y bueno, listo, ya pasó. Decidí pues como seguir. Entonces, Es que, si mal no recuerdo, lo que pasa es que pues obviamente nosotros no conversábamos mucho. eh, Había como algo muy pesado en la relación de ustedes. Bueno, nosotros nos conocemos ya son 2 años, estamos haciendo cuentas, ¿no? sí, más o menos. 2 años y había mucha tensión. Sí, Pero afortunadamente ya hoy las cosas son diferentes. sí, total. Y no, y en cuestión, y pues por lo mismo que yo digo, pues tengo los dones o la percepción o la intuición, o sea, de verdad nos molestan mucho energéticamente. Entonces es un limpiese, haga, vea tal cosa y él también, porque él también es como muy dulce para eso. Ya, hay que protegerse muchísimo, ¿no? Sí, Pero entremos a la parte que yo quería. Y es que venimos diciéndolo, o sea, intuitivamente tú tienes unas habilidades y unos dones. ajá. Y me enteré que tú lees el tarot, El tarot pero no lo angelical, estudiaste. no. O sea, ¿cómo empezó a surgir eso? O sea, ¿cómo conectaste con un tarot angelical y empezaste a leerlo? Mira que fue muy curioso porque, o sea, fue así una locura que una vez yo me desperté y yo dije, yo quiero un tarot. Cuando hiciste el curso de limpieza, nosotros, bueno, tú hiciste un curso de canalización, ahí manejamos oráculo. Sí, Ahí ya estabas, ya lo tenía. esta mujer no me había contado nada. Y en las limpiezas también, pero no lo manejaba así como tan seguido y como que fuera pues como, no. Vea, quienes se han venido a sentar aquí vienen así con una información y no me habían dicho todo eso. Sí, claro, cuando hicimos las canalizaciones y todo, claro, ya mi tarot, o sea, mi oráculo que manejé en esas canalizaciones contigo, ya con él ya llevo unos 5 o 6 años, porque fue antes de que mis Ujú. papás se fueran, Ah, que ok. yo empecé a coger pues como tal un oráculo. Y empecé, fue porque un día yo dije, yo quiero un tarot, Ajá.
pero no sé por qué ni por qué me llamó la atención ni nada. Ellos llegan, así Entonces, como me llegó a mí también, como que, ay, ese, ese. no sé qué es, pero yo quiero ese, Ujú. así, Yo compré el de Rider, el tradicional, el original, ¿no? que yo tengo. Ajá. Con ese no conecté. No pude, lo cogía, me daba dolor de cabeza, me daba náuseas, no pude, literal con él no pude. Entonces yo dije, bueno, y entonces, ¿y por qué? Cuando ya comencé a investigar que habían pues tarot angelical, tarot de Rider o la baraja española, ¿no? Sí, esa yo no No. conecto con esa. Entonces, y aparte de eso, los oráculos, ¿no? Entonces yo empecé y yo me fui, yo me compré un oráculo, que es el que te estoy diciendo que ya llevo más de 5 años con él. Entonces me compré el oráculo angelical, mensajes de los ángeles. ¿Y no te ha pasado? Yo tengo varios, ¿no? Pero siempre cojo los mismos. Yo tengo 17. Y yo trabajo, yo tengo, bueno, yo no tengo tantos, ¿no? Pero siempre cojo los mismos tres. Pasa, pero mira que pasa una cosa de que es de pronto, o sea, porque a mí a veces me fluye que con una persona de usar uno en especial. Ok, ujú. Entonces, no es de que como que, o sea, yo me casé, sí, con el que tengo ya de años y con otros dos, pero que de pronto contigo me fluya el usar el de las hadas, o que si necesito, porque tengo el del propósito de la vida y tengo también el de vidas pasadas. Yo Entonces también lo tengo, también lo manejo de pero cierta casi forma. no lo saco. Entonces también lo manejo de cierta manera. Entonces, o sea, es como que si contigo me da por, por utilizar la voz del ser, uso la voz del ser. Y así, en oráculos, ¿no? Ya el tarot angelical como tal, sí lo manejo. Y entonces compraste el tarot, lo cogiste y qué. Compré el tarot Rider, no funcioné con él. Compré el oráculo de mensajes de los ángeles y con él conecté. Entonces empecé ya por la rama de los ángeles. Ya me Ujú. fui como que, bueno, ya empecé, hice el Reiki angelical, aunque también hice el tradicional, el Usui. Entonces empecé con el oráculo y el oráculo ya después llegaron más y más. Y ya con el tarot llevo manejando el tarot como tal 3 años. Pero no lo estudiaste. No, O sea, todo ha sido intuitivo. Tienes tu propia forma de de leerlo. leerlas, o sea, Y me han dicho que es súper asertiva. eso dicen las malas lenguas. Pero sí, Falto yo. falta Falto explicarte. yo porque me lea. A ver qué tienen para decirte. Ok. Entonces al final tú conectaste con el tarot de los ángeles. Tú haces sesiones, Sí, no pues abiertamente, pero te llegan algunos clientes. Tienes ya una forma específica de lectura. Eso es lo que más realizas. sí. Y haces limpiezas Sí, también energéticas, manejo lo que es el Reiki a distancia personal y también lo de las limpiezas espirituales. canalización También, poquito también. de todo, pero pues más que todo las lecturas, que son como que las que más me gustan. Ok. ¿Tú crees que tu alma te pidió a gritos que sacaras esa parte de ti? Yo digo que sí, porque de cierta manera no tenía idea del tarot, del oráculo, ni de nada, sino que simplemente como que de un día a otro como que me empezó a llamar y pues de cierta manera es como mi herramienta. Es como que uno no puede evitarlo, ¿cierto? O sea, Sí, que por más que uno intenta y de alguna u otra manera terminas otra vez allí. sí. Mira que yo, eh, por eso te digo, o sea, yo con mi oráculo llevo ya casi más de 5 años, pero al principio yo no lo cogía como de venga todos los días o muy seguido, no. O sea, era como que me gustó, lo quiero, lo miré, lo canalicé, lo limpié, o sea, todo, pero no era como muy seguido. Ya Ujú. ahorita ya, o Ya sea, es ya es herramienta. mi herramienta, ¿Y sientes que con esta herramienta has sanado tú mismo? de cierta forma, sí. Y ayudar a sanar a otros. Eso es lo que más me gusta,
que de pronto, y yo siempre digo, no tanto lo predictivo, sino que de pronto tú llegas con una situación o con algo en tu cabeza que te está dando vueltas y de pronto darte una guía o una manera de pronto ver de ver las las cosas. cosas diferentes a como las estás viviendo en el momento. Ujú. Entonces es eso. ¿Y vas a seguir trabajando con esto? ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿Qué, claro. qué sigue para Joana ahora después de que salió a la luz? No, yo digo que terminar de fluir, porque es que la verdad soy muy, ay, es que no me gustan casi las cámaras. Pero Antes lo es has que hecho estoy, muy bien. antes es que sí, porque la verdad no, o sea, soy muy poco de mostrarme, la verdad. Y pues sí, o sea, fluir, llegar a donde más pueda. Y si las personas de pronto necesitan de una guía o algo y yo puedo, con Ahí mucho vas a gusto. estar, claro, porque esa es parte de nuestro propósito. Definitivamente, Joa, tú tienes un propósito y es ayudar a las personas a que puedan cambiar sus vidas, a que puedan transformarlas. De verdad, te agradezco infinitamente por venir a contar esta historia tan bonita. Es una historia desde el corazón, desde el alma, totalmente genuina que yo sé que de alguna manera va a transformar la vida de otros. Así que gracias por venir aquí. A ti, Cata, por invitarme. De verdad que sí. Bueno, van a encontrar los datos de Joa en la descripción por si quieren hablar con ella, por si quieren tener una lectura, limpieza o cualquier otro de sus servicios. De verdad que se van a encontrar con un alma muy bonita, muy transparente y te agradezco muchísimo por abrir tu corazón y contar lo que tu alma te gritaba. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Lo que el alma grita.